La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludos, amados todos, agradecido a Dios por una oportunidad más para compartir su palabra, para compartir su verdad. Y en ese mismo espíritu, deseando que todos conozcan la verdad, vamos al libro de Romanos capítulo 6, tomándolo desde el verso 5, a donde estamos retornando de donde habíamos quedado. Si bien no habíamos quedado exactamente en el verso 5, pero queremos tomarlo desde allí para ir un poco más atrás y, como generalmente procedo, refrescar nuestras mentes y proseguir, porque no está de más volver a aquello. Y recuerde, y para aquellos quienes nos están siguiendo por primera vez, estamos tratando el tema de el logro de la solución al gran dilema de la humanidad. ¿Y cuál es el gran dilema de la humanidad? El pecado. En esta hora entonces estamos, no solo en esta hora, pero en esta serie más bien, estamos proyectando cómo lograrlo, cómo obtener esa solución, cómo lograr que esa solución sea la realidad en su vida. Nos dice entonces la porción en el libro de Romanos, capítulo 6, desde el verso 5 en adelante. Sigue diciendo Pablo: porque si fuimos plantados juntamente con Él. ¿Quién es Él? Cristo. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En otras palabras, si nos identificamos con Cristo en su muerte, o sea que así como Él murió en la cruz, nosotros adoptamos esa misma posición de muertos al pecado y directamente hacia la naturaleza carnal, muertos a la carne. Entonces, así también nos identificaremos con Cristo en la semejanza de su resurrección. Así como Él murió, resucitó. Bueno, así también como nosotros morimos, también resucitaremos. Ahora estamos hablando, o la porción nos está hablando acerca de una nueva prole de gente. Una nueva prole de gente. ¿A qué me estoy refiriendo? Al inicio, cuando toda la creación fue hecha realidad, y por último el hombre fue creado, Dios lo hizo perfecto, pero el hombre cayó. Descendió de la posición reinante que Dios le había dado. De allí en adelante, todos los que nacieron hasta el sol de hoy, o todos los que hemos nacido hasta el sol de hoy, hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Entonces, esa gente, o esta gente, este grupo de gente que ha salido de Adán, representa un tipo de gente, por así decirlo, que representan esa naturaleza caída, representan esa gente que ha caído de la posición que Dios le ha dado, esa gente
que está en esa condición de pecado a raíz de lo que se dio en el inicio. Ahora, habiendo venido Cristo, Él restaura las cosas y constituye a través de su muerte y su resurrección una prole nueva de gente. Estamos hablando de ahora esa gente restaurada a la posición de la cual había caído desde los días de la creación. Así que hay dos tipos de personas, dos tipos de gente diferentes. Están aquellos con esa condición caída en pecado, y estamos aquellos quienes constituimos ese grupo de gente restaurada a la condición que originalmente Dios había creado. Dos tipos de gente, dos tipos de personas muy diferentes. Y saben, al final de nuestros días, eso es lo que, o sea, esa es la definición que va a prevalecer en la humanidad. Dos tipos de personas: los que se mantienen caídos en pecado y los que están en esa condición restaurada. Y dependiendo de cuál sea su condición, así mismo será su eternidad. Dos tipos de gente totalmente diferentes: en pecado y sin pecado. Y eso es lo que hace la gran diferencia en esto. La gran diferencia en esto. Y sigue diciendo el verso 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre, la naturaleza carnal relacionada con la pasada manera de vivir, crucificada juntamente con él. Juntamente con él. Ahí está, como lo dice la porción, que está implicando la muerte del individuo al pecado, que es lo que define su vida al identificarse con Cristo Jesús. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, esta porción, si bien quizás no muchos lo vean así, pero esto debe representar un tremendo aliento para todos nosotros. Un tremendo aliento. ¿Por qué razón? Porque la porción nos está diciendo que el cuerpo de pecado puede ser destruido. Así es. El cuerpo de pecado puede ser destruido con el fin de que ya no sirvamos más al pecado. Y en eso consiste esta tremenda experiencia de salvación. En llegar a esa condición en la que ya no sirvamos al pecado. Si antes servía al pecado, ¿cómo? Pecando. Si antes entonces servía al pecado pecando, ahora esa condición cesa en el momento en que se cesa de pecar. Así es. Y es posible. Yo les estoy diciendo algo. La palabra nos está corroborando continuamente que en efecto se puede vivir libre de pecado. No lo estoy inventando. Esto es algo que Dios estableció. Y si Dios lo estableció, es porque lo podemos lograr. Porque Él nunca va a establecer algo que sea un imposible para el ser humano. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto.
No dice el que ha pedido perdón. Dice el que ha muerto. Es que una persona pudiera pedir perdón, pero no necesariamente ser justificada. Es que cuando la palabra habla de justificado aquí, está hablando de un estado al cual Dios lleva al individuo en una manera permanente. Justificado permanente. En otras palabras, ya la condenación no está. Esa condenación que pendía sobre ti, ese cargo de conciencia, ya no está. Ya no está, ya no está. Lo he erradicado de tu vida y de aquí en adelante eres una persona justa delante de mí. Esas son las palabras de Dios. En otras palabras, ese es el Espíritu de Dios al proceder con el individuo. Porque, mira, yo le voy a decir una cosa. Yo le voy a decir una cosa, por favor, escúcheme. ¿Qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría pedirle perdón a Dios para una ocasión nada más? Le pido perdón a Dios ahora, en estos precisos instantes, pero entonces 3 horas después estoy pecando nuevamente. Para pedirle perdón, para Dios, eso no tiene sentido. Ahora, el individuo puede ser franco y puede ser honesto, y en su afán y anhelo de ser librado del cargo de conciencia, procede de esa manera. Pero el individuo, según Dios, no solo necesita el perdón, él necesita la liberación. Así es. Él necesita la liberación del mal. Óigame, no tiene sentido si se está atravesando una enfermedad mortal. No tiene sentido una cura temporal. No tiene sentido. Dígame, si queremos ser curados, o sea, que queremos que la cura sea permanente, no queremos morir. Bueno, es exactamente lo mismo. No tiene sentido sencillamente para Dios perdonar al individuo para entonces el individuo perderse eternamente. Así que cuando Dios está hablando del perdón de los pecados, la confesión, el arrepentimiento y todo aquello, Él se está refiriendo, o sea que en la mente de Dios, o sea, Él está considerando, Él está hablando de una obra permanente en la vida del individuo. No más de esto. No más de esto. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La palabra claramente nos está diciendo que para ser justificado hay que estar muerto. Hay que estar muerto. Y recuerde el concepto de muerto. El de no corresponder con la tentación. No corresponder con los sentimientos. Muerto a aquello. De la misma manera que los muertos no responden. Esa es la actitud que necesitamos asumir. Pero claro, hay una situación. Y es que vivimos en una atmósfera en la que la gente no cree esto. La gente no cree esto. La gente no... ¿Cómo les digo? La percepción de este asunto, el hecho de verdaderamente morir, es que muchos lo ven como algo demasiado difícil. Mire, a veces converso con las personas y yo les pregunto, oye, ¿tú crees que se puede vivir libre de pecado? Y muchos de ellos me dicen, ¿cómo no? Sí, en victoria, gloria a Dios. Si bien hay quienes no lo creen, pero un buen porcentaje me dice, sí se puede. Pero cuando voy un poco más directo y les pregunto, ¿se puede vivir entonces sin pecar? Me dicen, no. Bueno, esa está dura. Algunos me dicen rotundamente no se puede. Otros me dicen, está
Está bien, bien difícil, para no decir que no se puede. Entonces, esta es la mentalidad que prevalece en el tiempo en el cual nos encontramos. No se puede, no se puede, no se puede. Es imposible. Eso es lo que la gente dice. Pero yo pregunto, ¿qué es lo que Dios dice? Usted sabe la cantidad de gente que cree que no se puede sin haber verdaderamente corroborado este asunto. Porque se han limitado a escuchar a X pastor o apóstol de renombre y ya han tomado su palabra y se han quedado con eso permeado en sus mentes, en sus espíritus. No se puede. Esta es la razón, amados, por la cual la presente humanidad anda como anda. Esta es la razón por la cual no se puede percibir la verdadera experiencia de un grupo de personas como lo vemos en el libro de los Hechos. La santidad. La santidad. Eso se ha perdido en gran manera en el tiempo en el cual nos encontramos. Pero a pesar de aquello, Dios sigue diciéndonos que sí se puede. Ahora le tocará a usted no sencillamente tomar la palabra de alguien que dice así, por más pastor o por más predicador o por más apóstol que se considere. Usted necesitará corroborarlo por sí mismo y que el mismo Espíritu de Dios produzca en usted el entendimiento de la verdad. Porque también se puede tomar la misma palabra, para respaldar mentira. Pero lo bueno de esto es que en algún punto de ese falso criterio, cuando se respalda esa falsa mentira, en algún punto el Espíritu se asegura de que en la vida del individuo se registre lo falso de aquello y le hace registrar la verdad. Esa es la manera como Dios procede en su misericordia. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, también viviremos con Él. ¿Usted se ha puesto a pensar en lo que es vivir con Cristo? Estar esa vida bien alineada con Él, bien compenetrada con Él, viviendo como Cristo. Así como Cristo vivió continuamente sin pecado, nosotros también podemos. La gran diferencia estriba en que Cristo nunca pecó. Nosotros sí hemos pecado, pero podemos llegar a un punto en nuestras vidas donde el pecado cesa y Cristo sigue siendo el único. Y por cuanto Él sigue siendo el único, está en la capacidad de ayudarnos a vencer continuamente el pecado para permanecer viviendo esa vida sin pecado. Así es, así es. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo esto, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Eso ya queda en el pasado. La muerte no se enseñorea más de Él. Está vivo. Ya Cristo no morirá nuevamente. Él permanece para siempre. ¿Por qué? Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive.
Cristo lidió con el pecado de una vez por todas. Cristo murió de una vez por todas. Miren, se dice que en este asunto de la crucifixión, que era la pena máxima que los romanos ejercían sobre los malhechores, y así también fue tratado Cristo. Se dice que cuando, habían hombres que ellos crucificaban, que permanecían en la cruz por largo tiempo antes de morir. Permanecían ahí luchando. O sea, eventualmente iban a morir, pero estaban ahí luchando para no morir. Se dice que hay hombres que, habían quienes duraban días antes de eventualmente morir. Y es más, se dice que, no se dice, eso está plasmado en la palabra, no lo dice exactamente así, pero si usted lee la palabra detenidamente, usted se dará cuenta que de los tres que fueron crucificados, Cristo y los dos malhechores, el primero que murió fue Cristo. El primero que murió fue Cristo. Los otros dos murieron después. Les quebraron las rodillas para acelerar el proceso de muerte. No queremos entrar en la explicación de aquello, pero la muerte de Cristo, en comparación, de una manera promedio diría yo, con personas que han sido crucificadas, fue una muerte rápida. Sí duró un par de horas ahí en la cruz y murió. Bueno, eso fue de una vez por todas. De una vez por todas. Y yo quiero que quede esto. De una vez por todas. Tal como lo dice la palabra. En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Una vez por todas. Ahora, ¿por qué hago énfasis en aquello? Porque esto nos está enseñando que si nosotros vamos a verdaderamente identificarnos con la muerte de Cristo, también va a tener que ser de una vez por todas. Estamos hablando de la muerte al pecado de una vez por todas. En otras palabras, este asunto de deshacerse del pecado poco a poco no es cierto. O sea, bíblicamente, no tiene base bíblica. Eso de tratar, la gente dice, tú sueltas el pecado poco a poco, pero realmente no trabaja así. La única manera que usted puede deshacerse del pecado es haciéndolo de una vez por todas. Así es, de una vez por todas. Y se lo voy a explicar de la siguiente manera. A mí me gusta usar este ejemplo. Si usted se da cuenta de que en su brazo hay una viuda negra, ¿ok? Una viuda negra es una araña sumamente mortal. Es uno de los más mortales. Se dice que es una de las más mortales. Su veneno es uno de los más mortales en todo el planeta. Y si usted es consciente de aquello, se da cuenta de que tiene una viuda negra en su brazo y la identifica y le registra, esta es una viuda negra. Yo estoy seguro que usted no se va a deshacer de ella poco a poco. Usted no la va a ir movilizando, moviéndola de la mano poquito a poquito hasta que ella caiga al suelo. Usted no va a actuar de esa manera. Usted va de una vez sacarla, va a zafarla de sí lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque está consciente del peligro que representa
ese insecto o lo que sea para usted. Así es. Bueno, es exactamente la misma actitud que Dios espera de todo aquel que desea ser librado, pero verdaderamente del pecado. Es que, permíteme decirle algo. Es importante que usted le cobre un registro del peligro del pecado en su vida. De lo cual muchos carecen. Muchos no tienen ni la menor idea de el gran peligro del pecado. La gente peca sin importarle la mínima cosa. La gente incurre en los males y muchos de ellos van los domingos a la iglesia, se confiesan ahí en el culto, o van ante ese sacerdote, o se arrodillan en sus camas, piden perdón y creen que han apaciguado sus conciencias con aquello, porque en su mente esa es la manera de proceder. Ya estoy bien, ya le pedí perdón a Dios, listo para cometer el próximo pecado. Y así anda la gente. La gente no la ha registrado. Mira, la gente no está consciente, por ejemplo, de que podrían morir en cualquier momento. La gente no está consciente de la eternidad. ¿Usted sabe lo que es una eternidad sin Dios? ¿Usted sabe lo que es morir en pecado? ¿Está usted consciente de estas cosas? La gente no lo sabe. Y es precisamente esto lo que colocará al individuo en esa posición de proceder lo más pronto posible para deshacerse de ese mal, que es el equivalente de morir de una vez por todas. Morir de una vez por todas. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que ya no es cuestión de que, bueno, esta semana mentí 3 veces, la próxima semana, bueno, ahí mentí 2 veces, y así. No, miren, el que quiere dejar la mentira la va a dejar. Amén. El que la quiere dejar verdaderamente la va a dejar. Este es un asunto de jugar con Dios. Es un juego peligroso. Jugar con Dios es un juego peligroso. Este es un asunto de dejarlo por completo si va en serio con Dios. Tristemente voy a tener que interrumpir abruptamente por el factor tiempo. Pero quiero dejar esto con usted. Esta misma porción, y quiero instarle a que vuelva a aquello. Hacer el énfasis de que Cristo murió de una vez por todas. Eso lo dice el verso 10. Si usted se va al verso 11, la palabra nos dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Cómo? Así como Cristo murió de una vez por todas. Considere seriamente estas cosas que les acabo de decir y seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.